Hola, ¿cómo están? Antes de continuar con con el resto de las citas, con otras herramientas que podrían ser útiles, vamos a volver un poco a lo que sería el inicio de nuestro artículo, ya que cuando hablamos sobre la introducción, justo antes mencionamos el resumen, solamente que les había dicho que el resumen era mejor explicado una vez que tuviésemos todo el resto del documento. Ahora que hemos hablado de cada una de las diferentes partes, pues ahora sí explicaré qué se debe hacer en el resumen o en el abstract. Este, Tal y como su nombre lo indica, pues es tal cual un resumen de cada una de las secciones que nos que redactamos en nuestro artículo. Para el caso de la metodología o de síntesis, no es necesario detallar estos procesos tal cual, sino más bien lo que se hace es poner si existe algún nombre en específico de la técnica utilizada para sintetizar el fármaco o alguna estructura, pues se pone que se sintetizó tal fármaco por este método, y si el método utiliza diferentes ingredientes, tanto la técnica utilizada por ustedes o por otros autores, pues se pondría entonces en este artículo se sintetiza X fármaco por X técnica usando X materia prima, o a base de, también es posible ponerlo de esa manera, a base de X material. Eso es lo que se suele poner como metodología. Para la parte de la introducción, lo que se puede hacer es tomar ideas principales de cada uno de estos párrafos que habíamos visto en la sesión de la introducción y poner una o máximo dos frases que hablen acerca de cada uno de estos párrafos para el resumen, de forma que el resumen no va a ser algo bastante extenso, sino todo lo contrario. Debe de buscar que sea lo más conciso pero legible posible. No va a ser un párrafo de 4 líneas, pero el resumen no puede extenderse tampoco demasiado, ¿sí? Entonces, eso es como se maneja para la introducción. Ya hablamos sobre la metodología y ahora vamos con los resultados y el análisis y bueno, las conclusiones, ¿no? Obviamente la bibliografía no va en este apartado. Algo que vale la pena mencionar es que no se hacen citas dentro del resumen. El resumen solamente es información, no hay citas, no van gráficos, no va nada, solamente puro texto, ni siquiera referencia a figuras que hayamos puesto, no, únicamente información, únicamente texto. Para el análisis de resultados, lo que se pone es se encontró, o bueno, se encuentra. Bueno, con el resumen también se hace al final, también se podría poner en pasado, pero es mejor utilizar el presente con el impersonal o en tercera persona. Se encuentra que X fármaco tiene X propiedades y es eficaz para la quimioterapia, al igual que fármacos
de su mismo tipo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo dependiendo de los resultados que se hayan obtenido, pero pues es una frase no muy larga y es una frase concisa. Ese es lo que se debe de buscar obtener para el resumen. Las conclusiones se escriben exactamente de la misma manera, lo que vendría siendo aquí no se pone se concluye, sino que directamente se pone la conclusión. Entonces, por ejemplo, si nuestra conclusión fue que las técnicas de radioterapia, ¿qué pusimos para nuestra conclusión? Las sustancias con ciertos elementos en su estructura, digamos que son eficaces o que favorecen cierta consecuencia positiva, ¿no? Estos fármacos favorecen X consecuencia, pero hace falta posterior investigación en estas y en X tipo de sustancia. Si nosotros le damos a compilar, recordando que el abstract usualmente está en footnote size, en los artículos el resumen está de un tamaño de letra más pequeño que el resto del documento. Vamos a colocar el fin del text PDF aquí para que no nos estorbe. Y claro, hay que poner normal size después para que no afecte a todo nuestro documento, sino solamente al abstract. Bien, aquí se nos formó algo de 3 líneas. Claro que obviamente con las líneas de la introducción, del resto de los resultados, no va a sobrepasar las 8 líneas más o menos, o incluso diría que 10 es un resumen bastante grande, pero pues no lleva demasiadas líneas en su contenido. Si nosotros vamos a el ejemplo que les había puesto, aquí bueno, aquí no tiene resumen. Aquí tengo otro que puedo mostrar. Vamos a esperar a que compile. Y en la parte superior tendremos el resumen. Este es para enviarlo a una revista, por eso no tiene tiene este formato tan específico, y como podemos ver no tiene tampoco demasiadas líneas. Si esto lo pusiéramos con letra pequeña, como parece tal en un artículo de una revista, pues veríamos que se reduce el número de líneas que tenemos en un resumen. Bien, este fue un video algo corto, pero era solamente para poder aclarar qué es lo que se pone en un resumen, ¿sí? Que era la parte del documento que nos faltaba por tocar. Bien, nos vemos en la siguiente sesión.